y violentar dos derechos fundamentales, como es el derecho a la participación ciudadana y el derecho a la libre expresión y el derecho a la opinión. Y en este contexto yo quiero dejar esta reflexión y una propuesta. Uno, que se garantice que los líderes sociales y los defensores de derechos humanos permanezcan en el territorio, porque en los territorios operan clanes como el clan Pareja Giraldo en el departamento del Quindío, que ha cooptado todos los sectores y ha afectado las libertades democráticas, a la vida, a la libre expresión. Y quiero hacer una propuesta para terminar, y acá hay funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, para que la Unidad Nacional de Protección privilegie los esquemas de protección para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy la Unidad Nacional de Protección desvió su misionalidad. ¿En qué sentido? Porque la justicia de la venganza, de las cárceles, que mandan a esos centros de corrupción que son las cárceles, está mandada a recoger. Entonces, por tanto, hay que revisar todo eso. Y les dejo este libro para consideración de ustedes, que repito, explica qué pasa cuando la justicia se politiza, se corrompe. Si yo como procurador que fui, tengo que ser nombrado por un político, por un senador, por un representante a la Cámara, o tengo que ser ternado, pues por supuesto que cuando yo llegue allí al cargo, a ese político no lo puedo acusar. ¿Qué tienen que hacer las cortes y los tribunales frente al nombramiento de magistrados? Absolutamente nada. Ese es uno de los principales problemas de la justicia en Colombia, y les agradezco inmensamente su atención. Con mucho gusto en lo que pueda servirles, y la obra está a disposición, sobre todo en Bogotá. Aquí he traído algunas para quienes conozcan la justicia por dentro, que me han llevado a concluir diciendo, como decía José Martínez: he vivido al interior del monstruo, le conozco las entrañas, pero mi onda es la de David. Muchas gracias. Y Ernesto. Fíjense que la intervención de Ernesto que merece aplauso. La podemos compartir. El Plan Nacional de Derechos Humanos de hacer ese reconocimiento con nombre propio. Nosotros somos personas con discapacidad y debemos quedar así, no quedemos como minorías, que la verdad somos mayorías. Si sumamos todas las poblaciones a las que nos dicen minorías, somos más del 70%. Y esa palabra vulnerable, como lo decía nuestro compañero Henry, es una palabra que debemos cambiar, ese imaginario. Cambiémosla por, si ustedes quieren poner un rótulo, entonces coloquémosla como a los que no les garantizamos los derechos, por ejemplo. Somos vulnerables porque los derechos no se dan. Y eso debe quedar dentro de ese plan, ese reconocimiento del otro. La mesa y la participación de las personas con discapacidad debe ser visible en este documento. Como nosotros no alcanzamos a leer, paso a otra cosita. A oír hoy lo que se habló en toda la mesa 3, hay una preocupación de parte de nosotros, y es que la participación de las personas con discapacidad es simbólica. No hay dientes en los protocolos que sean vinculantes, como pasa con otras poblaciones. Necesitamos que esa propuesta que se hizo ayer de que no solamente se articule, sino que también se le ponga dientes a ese protocolo, a esa resolución de la participación de las personas con discapacidad, como seres vinculantes, no como esa otredad que habla, los traemos para la foto y se quedan allí. Eso debe quedar, y le pedimos el favor que quede dentro de ese plan, porque a eso vinimos. Y también es ese, digamos que de ustedes depende también que esos derechos sean visibles. Les explicábamos ayer,
La convención se da porque no nos admitieron en la primera convención. Se suponía que estábamos en la Convención de Derechos Humanos del 48. Y así todo, en el 2006 les tocó declarar los derechos humanos para las personas con discapacidad. Así todo, nosotros requerimos que en este plan de acción estemos, para que no tengamos que solicitar que se haga un plan de acción teniendo en cuenta los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias.